¿Conocemos toda la verdad sobre nuestra independencia? ¿La historia es de quienes la escriben o es de todos? ¿Sabías que un diario personal o una fotografía podría ser un registro de un hecho histórico? Historia, historia, historias. Y es que la historia es una poderosa herramienta que analiza las acciones humanas para entender nuestro pasado y comprender nuestro presente. Hoy, en el bicentenario de nuestro país, conversamos con Marilyn Céspedes, historiadora, docente y también directora del proyecto Taller de Historia, una iniciativa que difunde el estudio del pasado. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo episodio de Morland Talks, el podcast de Morland Studios. La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores. Bienvenidas y bienvenidos tripulantes de esta nave y de este podcast. Gracias por abordar la nave de Morland Talks, un rápido espacio de conversación sobre los proyectos que intentan mejorar este mundo desde la voz de quienes desarrollan iniciativas en busca de la transformación. Transmitimos desde Lima, Perú. Morland Talks es un esfuerzo del equipo de Morland Studios. Nos encuentras, mejor dicho, como Morland Talks Podcast en YouTube y en Spotify también. Y además les comento que durante todo julio hemos sacado unas cápsulas educativas pequeñas de 2 minutos más o menos, donde puedes tú investigar, averiguar, recordar a esos personajes que tenemos en la historia del Perú, quienes han sido parte de esa historia y quienes han podido construir el Perú de ahora, que se llama Voces del Bicentenario. Hoy tenemos a nuestra invitada, una invitada súper especial. Ya hemos tenido a Renzo en el primer episodio y hoy tenemos la voz de una experta en historia que nos va a comentar esos pequeños episodios tal vez que no conocíamos a primera mano, que no conocemos y que no nos contaron en el colegio, tal vez unos cursos de estudios generales en la universidad o que tal vez aún no sabemos. Ella es Mari Céspedes, es historiadora y docente. Se graduó de la carrera de Historia en la Pontificia Universidad Católica, en la PUC, todos lo conocemos. Desde hace más o menos 6 años se dedica a dar clases de historia y actualmente también dirige un taller muy interesante, que es el Taller de Historia, que ya nos va a hablar un poquito de eso. Mari, bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué más eres, Marilyn? Eres todo eso y más. Hola chicos, bueno, gracias por la invitación a ambos. Felicitaciones también por este proyecto. Ya han mencionado varias cosas que hago. Solamente agregaría que soy creadora de contenido. Me gusta hablar sobre difusión de la historia, ¿no? Hacer ese tránsito de la historia desde la academia para la gente que está interesada en conocer más sobre estos temas. Marilyn, muchísimas gracias por estar aquí. De hecho, es genialazo que exista en nuestro segundo podcast una voz femenina. Una voz que nos dé un poco de aporte también a lo que intentamos nosotros transmitir, ¿verdad? Que es estas iniciativas que se crean de forma libre y que de algún otro modo tratan de impulsar espacios especializados, en tu caso la historia, a personas que estén ávidas un poco de aprender, de recordar, de memorizar y de saber en todo caso también quiénes somos y cómo nos formamos como país. Sí, definitivamente hay mucha gente interesada en la historia, ¿no? Hay gente que cree que no, pero hay muchísima gente que está constantemente buscando contenido de fácil acceso para poder comprender estos temas de la historia del Perú, de la historia mundial en general. Mari, ¿por qué decidiste estudiar historia? De pronto, ¿de dónde salió la iniciativa de estudiar historia? ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo debo confesar que ingresé a otra carrera, ingresé a literatura, pero hice mi cambio en estudios generales letras, ¿no? Cuando llevé el curso de investigación académica, que es básicamente metodología de investigación en algunos otros lugares de estudio, ¿no? Y me gustó mucho eso de investigar, sobre todo investigar nuestra historia, ¿no? De hecho, la historia me gustaba desde el colegio, pero el tener contacto con las fuentes históricas, ¿no? Todo lo que implicaba una investigación. Yo hice mi trabajo de investigación sobre la Guerra del Pacífico, entonces nuestra biblioteca en la universidad tenía muchas fuentes para poder consultar y eso fue creo que lo que me terminó fascinando, ¿no? El contacto con el pasado a través de las fuentes. ¿Cuáles crees que son, partiendo de lo que me dices, ¿no? En base un poco a tu experiencia, cuáles son los atributos de un buen historiador de repente? ¿Existen los buenos atributos? Sí. Bueno, primero el interés por el periodo, o sea, por la historia, ¿no? Tiene que gustarte. Y luego también creo que tiene que ser un buen lector, ¿no? Tiene que leer mucho porque esta carrera implica leer mucho
Vas a leer cosas que te gustan como cosas que tampoco te gustan. Y eso también tienen que saberlo. Y en tercer lugar, creo que tiene que ser alguien apasionado por la investigación, tener curiosidad sobre algunos temas y una mirada crítica, ¿no? Aunque eso, el último punto lo vas ganando con la experiencia, ¿no? Sí, como en toda especialización, ¿no? La mirada crítica lo vas adquiriendo conforme, tus errores, de lo que vas aprendiendo también. No solamente tal vez de la parte académica, sino de quien está a tu alrededor. Cuando uno rememora algún hecho de su pasado, tiende a buscar elementos que le hagan recordar exactamente qué pasó. Tal vez no lo podemos hacer nosotros de forma exacta, porque existen siempre esos puntos subjetivos, que incluso hasta nos van cambiando de cuento, ¿no? Y lo recordamos diferente. Y a veces recordamos un mismo hecho de una forma distinta y ya lo contamos así para siempre, pero tal vez pasó de una manera distinta en cierto punto. ¿Qué recursos son con los que ustedes cuentan para poder reconstruir un hecho histórico? Esa es una excelente pregunta, creo. Y también nos da pie para hacer una afirmación que es muy poco conocida por la ciudadanía, ¿no? Que es que la historia no trata de buscar una verdad como tal, o sea, eso sería imposible, ¿no? Porque una verdad no se va a poder conocer jamás. Entonces, nuestro recurso para poder acercarnos a los hechos del pasado son las fuentes históricas, que es básicamente todo tipo de producción humana que alguien hizo sobre un periodo específico del pasado, ¿no? Nosotros constantemente, de manera inconsciente, incluso creamos fuentes, ¿no? Por ejemplo, nuestros diarios, cuando escribimos cartas, en el futuro alguien podría leerlo y podría tener una noción de lo que era este momento. Lo mismo ocurre con las fuentes históricas, ¿no? Pueden ser los periódicos, las cartas. Entonces, nosotros leemos esas fuentes y le damos una interpretación. Es por eso que sobre un mismo hecho del pasado podemos encontrar distintas versiones, ¿no? Ya recordarán ustedes algunos casos específicos en donde hay mucha controversia para conocer los sucesos de ese momento. Sí, de hecho, me hace recordar una frase típica que es: la historia es de quien la cuenta. ¿Cuánto tiene eso de verdad? Si la historia es de quien la cuenta, es de a quien le conviene básicamente la historia. Eso es una mirada con la cual yo también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, nosotros tenemos el recurso de quienes escriben la historia, ¿no? En su gran mayoría así, han sido hombres, ¿no? Y los vencedores, ¿no? En algunos casos. Entonces, la visión de una historia que llega a nosotros es un poco sesgada, como cualquier tipo de información, ¿no? Pero yo creo que eso ha ido cambiando, sobre todo a mitad del siglo XX, ¿no? O sea, desde el siglo pasado, de los años 70 en adelante, en donde mujeres historiadoras comienzan a tener también participación en la escritura de la historia, lo cual lleva a explorar otro tipo de temas, ¿no? Como historia de las mujeres, historia de la población LGTB, de la niñez, temas que antes no eran abordados, ¿no? Porque a los hombres que escribían esos temas no les parecía relevante quizá explorar, ¿no? Y ya que hablas de la mujer, nosotros hemos hecho, dentro de las pequeñas cápsulas que hemos trabajado en Voces del Bicentenario, hemos hecho a las heroínas Toledo, entre otras. Las heroínas Toledo, que Malú, nuestra productora, tuvo que sacarlo sí o sí porque lo había visto en El Último Bastión. En esta serie que está ahorita, la pueden encontrar en Netflix, si no me equivoco. Hay una revaloración de la figura femenina muy importante. Incluso se habla también de Rosa Campuzano. Entonces, partiendo de eso, ¿qué historias, y ya un poco abordando el tema por el que te hemos llamado y te necesitamos, qué historias, tal vez ocultas detrás del telón de los libros oficiales, podemos encontrar en relación a la misma historia de la emancipación o la independencia, ya portas ahorita de nuestra celebración del Bicentenario? ¿Qué historias no conocemos de ese barrio que está todo oscuro tal vez y que no sabemos por el cual transitar? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, sí, de hecho hay muchas historias que probablemente nunca lleguemos a conocer, ¿no? Porque las fuentes que se producen en este momento en su gran mayoría son fuentes escritas, ¿no? Y quienes tenían la posibilidad de escribir eran pues muy poca gente. Entonces desconocemos mucho sobre lo que pasó con la población esclava, sobre las mujeres esclavas, por ejemplo, ¿no? Cómo fue su participación en el proceso de independencia, qué rol tuvieron algunas mujeres, las mujeres indígenas también, ¿no? Entonces, sobre ese lado, en referencia a algunos grupos sociales, creo que hay mucho desconocimiento al respecto, ¿no? Y quizá otras visiones también que quedan, no sé si ocultas, pero que se deja mucho de lado, es ver la independencia como una lucha entre buenos y malos.
Entonces creo que ahí esa es una mirada con la que hemos crecido muchos en el colegio, ¿no? Con algunas clases en donde se ve los patriotas versus los realistas, buenos o malos, cuando dejamos de lado que a veces en una misma familia podrían haber hermanos que pertenecían al bando patriota o al bando realista, ¿no? Como en la serie del Último Bastión, yo también la he visto, Ujú. me gustó mucho y es un claro ejemplo, ¿no? De lo que sucedía ahí también. Y puntualmente, ¿crees que en este momento podrías recordar alguna de esas historias o anécdotas que tal vez estarían relacionadas directamente con nuestro bicentenario, sobre nuestra independencia, cosas que creas que tal vez debemos saber para complementar esa historia básica o académica que hemos recibido? Sí, yo creo que no deberíamos ver la independencia solo como una guerra militar, ¿no? Porque creo que ese es Ujú. el recuerdo que tenemos, ¿no? Pensamos en la independencia solamente como una guerra, pero nos olvidamos que también fue una explosión de ideas, ¿no? O sea, transmitir todas estas ideas de patria, de libertad, de lo que implicaba una nación independiente al pueblo, que muchas veces era, bueno, que en general era iletrado, ¿no? Que no tenía acceso a poder leer estos grandes tratados que a veces venían desde Francia, Estados Unidos, ¿no? Con la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. Creo que eso también es digno de resaltar y creo que a veces se deja de lado, no solamente nos concentramos en la independencia como una guerra, pero nos olvidamos que a nivel de ideas, de explosión de ideas, también fue algo muy importante, ¿no? En el cual participaron también muchas mujeres, ¿no? O sea, no directamente como ideólogas, pero también participaron, no sé, como conspiradoras para poder transmitir estas ideas que se iban transmitiendo de un lugar a otro, ¿no? Micaela Bastías, por ejemplo. Sí, también, o Rosa Campuzano, Manuela Sáenz, por ejemplo, también, ¿no? Creo que en esos casos esa participación también debe ser resaltada, porque a veces las conocemos Ujú. solamente como la esposa de, ¿no? O la novia o la Sí, amante pues. de, cuando tuvieron una participación muy relevante en este proceso Y también. dime, ¿el gallo que está sonando es tuyo? No, mentira. Hay un gallo, no Sí. escucho, no Yo te tenía el creo. mismo gallo en mi podcast anterior, no te preocupes. Es un gallo histórico también. Oye, has mencionado una frase que creo que puede ser tal vez el titular, no sé, me arriesgo, de este podcast, que es que la independencia fue una explosión de ideas, más que de guerrillas. Me parece sumamente interesante el concepto. Luego de 200 años ya de independencia, ¿por qué parece que todavía no sabemos todo sobre el proceso de independencia? Parece que hay cosas que nos hemos salteado, hay cosas que nos han ocultado, o se siente que hay forados, ¿no? En estos papiros, digamos, por los cuales están escritos nuestra historia. ¿Por qué se siente que es así? Bueno, yo principalmente creo, para eso tendríamos que hacer una comparación entre las celebraciones conmemorativas que hemos tenido sobre la independencia, ¿no? Una de las más relevantes es la del centenario, ¿no? Ujú. Los 100 años de la independencia. Y la segunda es los 150 años, o el sesquicentenario, que desde mi perspectiva fue una de las celebraciones que más aportó a la difusión de la historia de nuestro país, ¿no? Se publicó la colección documental de Independencia, que por cierto la Biblioteca Nacional ha digitalizado y la gente que esté interesado en leer estos temas puede consultarlas, y que es básicamente una colección, no sé de cuántos tomos, creo que más de 40 tomos, ¿Ve? donde historiadores se reunieron a publicar las fuentes relacionadas a la independencia, Ujú. cartas, periódicos, y eso promovió investigación sobre el tema definitivamente, ¿no? Ujú. Pero de eso hace 50 años. Y creo que aquí, para nuestro bicentenario, que son los 200 años, no ha habido tanto ese entusiasmo en relación a las fuentes, ¿no? Por ejemplo, quedaba pendiente el Archivo de la Nación, ¿no? Modernizar el Archivo de la Nación, el Archivo General de la Nación, que es la fuente para que los historiadores investiguen, busquen, quedó en nada. Entonces, creo que ese es uno de los grandes vacíos, ¿no? Porque si no se promueve la investigación, Ujú. nos quedamos en una visión de la historia pues de hace 50 años, ¿no? Cuando la historia es una interpretación que constantemente va teniendo relecturas, reinterpretaciones, y eso es importante de analizarlo, ¿no? Por ejemplo, antes nadie se hubiera atrevido a hacer un estudio sobre cómo participaron las mujeres en el proceso de independencia, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, es muy relevante. Ha salido una publicación de Claudia Rosas, que también está al acceso de todos si quieren verla,
se llama Mujeres de Armas Tomar, entonces donde ve un poco cuál es la participación femenina, no solo en la independencia, sino también a lo largo de nuestro periodo republicano. Pero, por ejemplo, eso hace 50 años habría sido muy poco posible de abordar. Por supuesto, claro. Y ahora sí, ¿no? Porque ha habido un incentivo para poder hacerlo. ¿Por qué no, verdad? O sea, ¿por qué no? Es más, es necesario, es sumamente necesario tener o abordar parte de nuestra historia desde ópticas que yo creo, particularmente, y como dijiste tú al inicio, se sienten que son contadas de forma muy diferente por letra masculina que por letra femenina. Y depende de la época incluso. Son sumamente diferentes al fin y al cabo. Tal vez te dan de contar lo mismo, ¿no? Pero al momento de trasladarlo a letra, creo que la percepción o al recibir toda esa información son ángulos o aristas completamente distintos, ¿no? O complementarios, tal vez. Sí, también. Definitivamente es muy distinta la narración de un hombre, ¿no? Yo también, bueno, a modo personal, creo que es importante que cuando nosotros nos hagamos referencia a personajes femeninos de la historia, hagamos un intento de cambiar la forma en que presentamos a estos personajes, ¿no? Tratar de evitar hacer estas referencias a fue la esposa de o fue el amante de, ¿no? O sea, yo evito totalmente hacer ese tipo de referencias y concentrarme simplemente en la labor que tuvo, ¿no? O sea, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Es una manera muy personal de hacerlo, pero si todos pudiéramos también hacerlo, sería mucho mejor, se revalorizaría mejor esa figura, ¿no? Claro. Un poco desligaríamos siempre la idea de tal vez el valor que aportó el hombre que estuvo a su costado, ¿no? Y únicamente nos enfocaríamos en lo primordial de su acción, que es en lo que este personaje hizo, ¿no? Te tenía una pregunta adicional, pero aún no me sacas de la duda. A ver. Quería que me cuentes y nos compartas, si es que lo tienes a la mano, te digo, una historia relacionada directamente con el proceso de emancipación o la independencia. Algo que crees que no nos han contado en el colegio. Algo que crees que si de repente un niño está escuchándote en este momento, alguien que está en primaria, y quiere tal vez un dato revolucionario, un dato adicional que la maestra o el maestro no le ha contado y que tampoco ha encontrado de repente en las fuentes de información, pues su amiga Marilyn le puede decir. A ver, un dato, como un dato escondido. Yo creo que puede ser, bueno, esto es algo que es un poco difícil de entender, pero en el contexto de la independencia eran naciones nuevas, ¿no es cierto? Entonces muchas de las naciones nuevas, no sé, Argentina, Ecuador, todas estas trataron de desligarse de lo que en un momento había sido el virreinato, ¿no? El imperio español. Y para eso, sobre todo algunas naciones como Argentina, trataron de vincular el pasado de la nueva nación independiente al pasado inca. Entonces, digamos que tenemos la genealogía inca, que son estos incas de inicio de Manco Cápac, ¿no es cierto? Y van haciendo como el árbol genealógico hasta llegar al Libertador. Entonces, los libertadores, puede ser San Martín o Bolívar, se insertan dentro de esta genealogía de los incas, ¿no? Como es una línea de continuidad. Y lo que tenemos, por ejemplo, sobre todo en el arte peruano, es interesante, ¿no? Tenemos un inca en la batalla de Junín, ¿no? Uno se preguntaría, ¿quién pintaría un inca en medio de una de las batallas más importantes para conseguir nuestra independencia? Sin embargo, tenemos varias pinturas, tenemos poemas, ¿no? Por ejemplo, el de Joaquín de Olmedo también, y sobre todo estas genealogías, ¿no? Que a mí cuando yo las vi, por ejemplo, me pareció algo sumamente interesante, ¿no? Porque uno pensaría que podría hacerse solamente en Perú, ¿no? Pero esta idea surge en Argentina, se replica en Venezuela también. Entonces, muchas de estas naciones americanas buscan ligar un pasado autóctono relacionado al territorio, que es básicamente el territorio del que antes era los incas, ¿no? Que usualmente se entiende que han sido usurpados por la llegada de los españoles, ¿no? Desarraigados. Entonces, lo que hacen estas nuevas naciones independientes es recuperar ese territorio perdido, ¿no? Y por eso vemos este tipo de información, sobre todo en el arte del contexto de la independencia, ¿no? Yo realmente me gustaría que ese tipo de imágenes se vean en el colegio, ¿no? Porque los alumnos se quedarían realmente así como que alucinados, ¿no? De ver a los incas al costado, no sé, pues de Bolívar o San Martín. ¿Crees que tenemos una visión de nuestra historia, como dices tú,
muy, no sé si victimista o es la palabra, pero tal vez una noción de nuestra historia en la que hemos sufrido demasiado como nación antes de serla per se. ¿Crees que tenemos esa noción en nuestro corazón como idiosincrasia nacional? ¿Crees que parte de nuestra historia ha sido contada para que eso se sienta? Como una visión derrotista, algo así. Al inicio. Porque de pronto te pregunto si crees que San Martín o Bolívar le hicieron más bien que mal al país y no sé qué me vas a decir. Yo creo que no, o sea, creo que es todo lo contrario. Al inicio se intentó exaltar, o sea, digo al inicio en referencia a los primeros historiadores que comenzaron a escribir esto, ¿no? Que es inicios del siglo XIX, porque bueno, también la profesión de historiador como tal es bastante reciente, o sea, a comparación, no sé, de los abogados, ¿no? Del derecho que tiene una data muy antigua, pero la profesión de historiador como todo es en el inicio del siglo XIX, por ahí, casi en el contexto en que surge nuestra independencia. Creo que con la profesionalización de la historia, en el sentido de que a medida que pasan los años uno lo entiende como una interpretación, eso ha ido cambiando y ya no solamente se muestra la independencia como el punto más álgido, esplendoroso de nuestra historia, ¿no? Creo que ahora la historiografía es más crítica, ¿no? O sea, ya no solamente ve a San Martín como alguien perfecto o a Sí. Bolívar como alguien, no sé, pues el superhéroe. No, pues sí, perdón, disculpa, pero si lo vemos así desde las láminas que venden en Huascarán, Claro, si lo vemos así, por eso viene mi pregunta, ¿no? Si lo ves como que han hecho más bien que otra cosa para nosotros, porque lo tenemos de una forma, como dices tú, de superhéroe dentro de nuestras láminas. ¿Es así realmente, tal vez desde tu punto de vista? sí, bueno, la historia estudia a hombres y creo que hombres y mujeres no son perfectos, no se equivocan, tienen intenciones con conciencia, a veces actúan también llamados por las emociones. Entonces, eso creo que por mucho tiempo no se vio, ¿no? Sin embargo, se presentó a estos personajes como héroes, como superhéroes, creo que es el término correcto. Y ahora creo que la historiografía es mucho más crítica. Sin embargo, siento que las instituciones todavía no terminan de asimilar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, seguimos viendo, no sé, efemérides o propagandas del mismo estado en donde se exaltan algunos personajes más que a otros. Por ejemplo, lo de los billetes de ahora me parece algo total, los nuevos billetes, ¿no? Que El han salido. Chaucaranda que ha salido y Claro, también el de 100 de quién es. Ahí se me el fue la palabra. de Pedro Paulet, creo Sí, que pero es. Baulet, tienes razón. Ese es. Entonces, eso también, ¿no? Es de una u otra manera presentar personajes desde un punto de vista que hicieron algo positivo, ¿no? Pero Ujú. ahí viene la discusión, ¿qué realmente fue positivo? ¿Cuál fue su aporte, ¿no? Para el tema de los libertadores, no sé, de San Martín, de Bolívar, siempre hay mucha controversia, ¿no? Con su participación, siempre hay mechas, ¿no? Claro, Entre los claro, sí. historiadores. Pero yo creo que lo que debería primar es no verlos como alguien, como personas que no se equivocaron, ¿no? Porque sí se equivocaron, cometieron errores, también hicieron cosas positivas. Y eso es lo que debe primar, ¿no? Porque si no vamos a tener una historia llena de héroes en donde se invisibiliza a las personas que no aparecen dentro de ese discurso, ¿no? Pero si no aparecen, ya lo mencionamos al inicio, es porque a veces las fuentes no los Ujú. muestran, ¿no? Entonces tenemos líderes indígenas de los que probablemente nunca vamos a conocer, líderes dentro de los mismos esclavos negros. ¿Tienes ahí a la mano un par de nombres para que luego la audiencia tal vez lo pueda investigar o buscar? Por ejemplo, no tengo nombres, pero hace poco vi que en San Luis, en Cañete, se encontró un cementerio de esclavos, ¿no? De negros esclavos. Ujú. Y eso me llamó la atención porque comenzaron a hacer investigaciones, el Museo Afroperuano de San Luis, Ujú. y lograron tener información que antes no se sabía, ¿no? Por ejemplo, la estatura de los esclavos, cuánto tiempo vivían. Por ejemplo, se dieron cuenta que había muchísimos niños, gente joven enterrada, ¿no? Eso te quería decir que la gente, bueno, los esclavos vivían muy poco tiempo Y bien también. poco, sí, por el esfuerzo físico era era brutal. Exacto. Sí. Tenían y han reconstruido, por ejemplo, un fenotipo, fenotipo creo que es el término correcto, de un esclavo, ¿no? Cosa que no se había hecho hasta ahora. Ha sido increíble ese descubrimiento y es como que el cementerio estaba debajo de la ciudad
misma, ¿no? La gente ni enterada de que había ahí un cementerio de esclavos. Y es muy poco común encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Porque los esclavos eran enterrados, no sé, nunca se encontraron tantos juntos, ¿no? Siempre estaba uno solo, se encontraba la tumba de uno, de otro. Y Ajá. aquí sí, pues ha sido un hallazgo muy interesante, ¿no? Interesante. De hecho, me hace recordar que hace unos años se hizo un hallazgo, la National Geographic me parece que hizo un hallazgo en La Libertad de la cultura moche, donde se había encontrado una fosa enorme de personas que habían sido sacrificadas. De la cultura moche, una de las tal vez más sangrientas que hemos tenido en nuestra historia. O los que más han dado ofrendas, digamos, a los dioses de la antigüedad. Tal vez un poco de referencia, ¿no? Bien, bien. O sea, tenemos mucha información que recabar, entiendo. De pronto se me ocurrió una idea y digo, ¿por qué no, un poco regresando unos 5 minutos atrás de la conversación, por qué es que de repente no tenemos estas láminas o no actualizamos de forma pictórica las láminas, ¿no? Ya no lo vemos como la Liga de la Justicia, ¿no? Como si fuese una edición de Marvel, sino los valores, los ponemos en un valor un poco más humano, ¿no? En un contexto mucho más humano a estos personajes femeninos, masculinos que tenemos en la historia. Yo creo que es porque es muy difícil romper, ¿no? Porque al fin y al cabo, la manera de presentar estos personajes genera una cierta identificación con algo mítico, ¿no? O Sí. sea, todos buscamos identificarnos con eso, ¿no? O sea, por eso es que hay mucha controversia con los héroes y yo, algo que siempre con mis compañeros, ¿no? En general con mis amigos, decía, yo no logro identificarme con ningún héroe, ¿no? O sea, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero en particular yo, cada vez que, no sé, hablaban de algún héroe, o sea, conocemos a héroe como el militar, ¿no? Porque en general casi todos nuestros héroes son Son militares, bélicos, sí. que en muchos casos han perdido guerras, batallas, ¿no? Y no lograba, no solamente porque eran referentes masculinos, ¿no? Porque bueno, también tenemos algunas referentes femeninas también, que están vinculadas a lo militar también, ¿no? O sea, no tenemos heroínas que rompan ese patrón de lo militar. Ayer estuve por el Parque Bicentenario dando una vueltita y ahí están los bustos de diferentes próceres de la independencia. Y está el busto de José Olaya. Y es uno de los que realmente más me gusta. Porque un poco admiro su valentía, no solamente de haberse comido las cartas, sino también de haber nadado de manera un poco distante de la orilla por un mar embravecido, frío, helado del Pacífico. Eso me parece tremendo, ¿no? Tremendo aporte y lo hizo muy joven para poder hacerlo, para poder aportar un poco a tu país. Eso me pasa de vueltas, la verdad. Tenemos un montón de cosas que conversar, pero también quiero saber acerca de tu proyecto, del taller de historia, porque me interesa mucho saber cómo es que las personas pueden acercarse a una historia de una manera un poco más lúdica. Bien, entonces Marilyn, regresamos luego de unos mensajes. Estás escuchando Morlen Talks, el podcast de Morlen Studios. Hoy hablamos de historia. ¿Sabes qué herramientas de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morlen Studios producimos herramientas de comunicación para proyectos de desarrollo, enfocadas a organizaciones como de las que eres parte. Comunicación estratégica, producción audiovisual, producción musical, diseño y diagramación, y desarrollo de contenido artístico con enfoque social, educativo, económico, medioambiental y cultural. Para más información, ingresa a www.morlenstudios.com. Escríbenos a rflores@morlenstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morlen Studios. Morlen Studios. Comunicamos, transformamos. Estamos de vuelta en Morlen Talks Podcast. Estamos hoy hablando de historia, porque estamos ya a vísperas de nuestros 200 años, de nuestro bicentenario, ya voceado a luces, como tiene que ser, en todos los medios que tenemos a la vista. Y también queremos hacer nosotros un poco de honor a ello, porque es parte de nuestra historia y de lo que somos actualmente. Estamos hablando hoy con la historiadora Marilyn Céspedes, quien nos está contando un poco estos casos tal vez que no conocemos de forma específica de nuestra historia convencional, ¿no? La parte académica que tal vez no tuvimos a la mano en el colegio o en los cursos generales tal vez de la universidad, o que nos hayan contado o habíamos descubierto de forma empírica tal vez, nos está dando algunos datos tal vez que no conocíamos. Y hoy también vamos a hablar un poco acerca de su taller de historia, este taller que ella imparte de forma gratuita, entiendo, por algunas redes sociales, para que nos dé un poquito los detalles y saber cómo es que el taller de historia o un taller de historia puede ser divertido. Marilyn, ¿cómo un taller de historia, cuéntanos a todos,
puede llegar a ser divertido. En general hay quizá cierto estereotipo frente a la historia, ¿no? No creo que sea la materia preferida de mucha gente, pero si es presentado de una manera eh, más, no sé, más sencilla o más cercana, puede generar interés en la gente. Y creo que eso fue lo que me llevó a mí a hacer este proyecto, ¿no? Que ya tiene varios años, pero lo que primero quise plantearme fue eso, ¿no? Traer un poco la historia académica, que es el campo donde yo suelo moverme, a la ciudadanía que está muy ávida por tener ese tipo de conocimiento, ¿no? Y mi sorpresa fue bastante grande cuando vi que había buena respuesta, ¿no? Por ejemplo, tengo muchos videos en mi canal de YouTube sobre estos temas, pero uno de los que me sorprendió bastante fue yo hice un video sobre Historia de la República de Basadre, ¿no? Ok. Este libro monumental que creo que todo el mundo debe conocer, pero muy pocos hemos leído. Y había gente que me preguntaba mucho dónde puedo conseguir las ediciones, porque bueno, este libro tiene más de 6 ediciones, ¿no? Y gente me preguntaba mucho sobre ese tema. Y el mismo libro como tal tiene una historia muy interesante, entonces un poco a explorar ese tema. Y me di cuenta que a la gente le gustaba y quedé muy sorprendida también sobre eso, ¿no? Porque creo que a veces la esfera académica está muy alejada de la ciudadanía, de la gente, y a veces hay Sí, gente que tiene miedo de acercarse a los eventos, a los coloquios que hay sobre estos temas, ¿no? Pero creo que poco a poco se ha ido diluyendo esta barrera. justo acabas de decir algo sumamente importante. Tal vez pensamos que la historia, ¿no? Porque suena y creo que es también, tiene un sesgo importante e imponente, porque lo es. Pero creo que también tiene una parte lúdica, ¿no? Una parte dócil, una parte en que tal vez sabiendo algunas, tú me dirás, las herramientas que ustedes tienen para poder difundir estos hechos históricos y tratar de compartirlos con los demás, pueden acercarnos a esta parte de diferentes momentos de nuestra historia. ¿Qué utilizas tú para poder acercarte a tu público, a tu audiencia, a tus alumnos? ¿Qué herramientas? Fuentes históricas, lo bueno de ahora es que casi todo está digitalizado, ¿no? Fuentes históricas y publicaciones digitales también, ¿no? Porque hay mucha gente que constantemente está buscando leer, no sé, pues sobre la guerra del Pacífico, la independencia, el conflicto armado interno, y yo tengo varios videos recomendando textos que están al acceso de todos, ¿no? Entonces mucha gente también se sorprende y dice, ay, este libro que no sé, pues en la versión física está a 80 soles, lo encuentro gratis, digitalizado, o sea, Sí, digitalizado, pero por un torrent. no, aunque también hay muchos autores que lo ponen, hay muchas publicaciones, sobre todo las del ministerio, que están al alcance de todos Que son libres, de libre ¿no? acceso. Ujú. Sí, entonces que también las venden, porque hay gente que le gusta leer en físico igual, ¿no? Pero hay muchas cosas digitales legales que pueden acceder de manera muy sencilla, ¿no? Documentales también, ¿no? Por ejemplo, yo hice una reseña sobre este documental de la Revolución en la Tierra y luego los chicos, los productores de este documental lo liberaron, ¿no? Y Ah, ya ahora es de libre acceso, creo que lo han subido a una página web, no sé dónde. pues danos el dato luego, lo colocamos en las redes como en comentarios para que la gente pueda ingresar. Sí, sí, Bueno, pueden verlo. vamos a colocar el link de repente en la descripción, si a alguien le interesa esto que acaba de comentar nuestra invitada, para que lo pueda tener acceso ahí en la parte de abajo. Cuando tú estás en tu taller, impartes recomendaciones, por ejemplo, de cómo consultar un archivo histórico, ¿verdad? Sí. Y un poco grosso modo, tal vez, ¿cómo podemos hacer eso nosotros en casa? Sin spoilear un poco tu taller, por supuesto. Pero ¿cómo podemos nosotros tal vez hacer una consulta rápida para quienes no estamos, me puedo incluir, a buscar eh, archivos de esta índole, ¿no? ¿Qué lineamientos podemos seguir para hacerlo tal vez de una forma más adecuada? Es una muy buena pregunta porque el archivo histórico en general el archivo, los archivos son de uso de todos los ciudadanos, ¿no? No necesitas tú estar necesariamente haciendo una investigación, ¿no? Para una casa de estudios, sino que si tú tienes un interés, no sé, por consultar un periódico del día de tu nacimiento, no sé, del 90, del 80,
puedes ir a una hemeroteca y lo puedes revisar el periódico de manera gratuita. No tienes que pagar absolutamente nada. Y eso es algo, una recomendación para todas las personas interesadas, ¿no? Porque ir a una hemeroteca es tener un primer contacto con una fuente histórica. Y este contacto puede luego derivar en tu interés por la historia, ¿no? Y es una manera también de promover ese tipo de formación o de la misma carrera como tal. Entonces, eso, ¿no? Las hemerotecas, que son los lugares donde están las revistas, los Ujú. periódicos antiguos, sobre todo, están en la Biblioteca Nacional, que está en San Borja, frente a la Rambla, pueden ubicar ahí. Simplemente tienen que hacer su cita. En algunos casos, si ustedes quieren buscar periódicos muy, muy antiguos, ¿no? Ya de 1900 por ahí, tendrán que sacar un carnet especial de investigación porque comprenderán que son materiales muy antiguos que no pueden ser consultados de manera tan frecuente, ¿no? Por eso se hace un permiso especial Incluso en también esos casos. maniobrado, ¿no? Perdón, incluso también maniobrado porque tal vez un poco pierde un poco la rigidez, el mismo material, entonces hay que tener mucho cuidado para poder maniobrarlos. Sí, definitivamente. Se usa siempre mascarillas y guantes por la antigüedad misma, ¿no? Porque el robo también de documentos es algo muy común en los archivos, en las hemerotecas, pero siempre con cuidado y recordar que ese es el material histórico, ¿no? O sea, es algo que Ok. con ese material podemos escribir nuestra historia. Perfecto. Oye, ¿cuál es la dinámica? Digamos, yo mañana quiero inscribirme a tu taller. ¿Cuál es la dinámica de tu taller? Porque entiendo que dentro de tu comunidad te acompañas también tal vez de diferentes especialistas, ¿verdad? Historiadores también que están a tu lado. ¿Cuál es la dinámica al ingresar como una persona nueva como integrante a tu taller de historia? Bueno, básicamente es a través de YouTube y Instagram. Ujú. Y simplemente es a través de los videos, ¿no? Teníamos un club de lectura a inicios de la pandemia, fue muy chévere porque se unió gente de muchos países y leíamos primero qué es la historia, que me parece que es un texto fundacional para la gente que está interesada en este tema, es el texto de Edward Cart, de un historiador británico. Y la plática fue muy chévere al inicio, ¿no? Porque era gente de México, de Argentina también, y todos interesados, sobre todo en teoría de la historia, ¿no? Porque este libro hablaba sobre teoría de la historia. Gente que no necesariamente era historiadora, ¿no? Sino en general público interesado en la historia. Creo que eso fue muy, muy chévere. Además, el libro es súper accesible, está digitalizado también para quienes quieran leerlo. Ya tiene los derechos libres porque es un libro un poco antiguo, creo que es de los 60 por ahí, pero está libre también para los ¿Qué que te quieran. parece si sumando un poco lo anterior que te dije, ponemos unos cuantos links, no solo unos, sino ponemos unos cuantos links en Ya, la descripción dale. del video para que de repente lo puedan ahí encontrar? Sí, también está bien. Justo lo que estabas mencionando acerca de tu comunidad y la dinámica que tienen ustedes que nos acabas de compartir. ¿Hacen debates de cuán veraz puede sonar un hecho histórico? No, en verdad yo trato de no hacer tanto ese tipo de debate, sobre todo me pasa con los alumnos, ¿no? Yo también soy profesora, como lo mencionaste tú, en la católica, y creo que yo siempre parto de ese punto, ¿no? O sea, la historia no está para tratar de decir los hechos fueron tal, 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 ¿no? O sea, porque eso Ujú. es imposible de reconstruir y aún así, si alguien hubiera estado en ese mismo lugar, habría tenido una perspectiva totalmente distinta a la de otra persona. Pero Subjetiva. Ujú. creo que lo que sí se puede hacer es evaluar la interpretación que tiene un historiador sobre el tema. Y lo que hacemos es ver un poco primero, desde dónde escribe, ¿no? O sea, cuál es su posición de escritura frente al tema. Luego ver sus sesgos, no puede ser tener injerencias políticas, tener, no sé, pues, está relacionado. Si hablamos sobre todo, por ejemplo, del conflicto armado interno, que es uno de los hechos más recientes, ¿no? Desde dónde escribe este historiador, cuáles son sus fuentes, y Ujú. eso, por ejemplo, me parece que sí es discutible, ¿no? Tú puedes revisar qué tipo de información consultó un historiador y eso es discutible. No puedes hablar, por ejemplo, del conflicto armado interno sin haber revisado la Comisión de la Verdad, ¿no? Por ejemplo, si no lo has revisado, tu investigación es muy poco sólida y eso sí es debatible, ¿no? Y a eso sí me parece interesante Ok, de ok. debatir más que los hechos, ¿no? Ah, perfecto. Que digamos los anexos que tenemos para poder sustentar un poco lo que se está diciendo, también lo que creemos. ¿Crees que lo que vivimos actualmente, para entender nuestro presente, necesitamos entender el pasado? ¿O crees que puede ser una forma aislada de comprender nuestra coyuntura solamente con lo que sucede ahora? ¿Crees que es importante saber lo que teníamos atrás? Sí, me parece que sí es importante, ¿no? Pero también es ver la historia, o sea, la historia es una escritura desde el presente.
No es por eso que temas, por ejemplo, como la historia de las mujeres, antes no tenía la importancia de vida porque en su momento nadie lo consideró importante, pero en una sociedad como la que estamos viviendo ahora, y yo resalto mucho el tema de la investigación sobre la población LGTBI, ¿no? Ujú, Por ejemplo, ahora en esta década, sobre todo, hay bastantes historiadores interesados en este tema, ujú. cosa que hace 20, 30 años atrás no. Entonces, lo que eso nos muestra es que hay una mirada desde el presente que intenta ver cómo se situaban algunos grupos sociales en un momento determinado, ¿no? Y eso creo que es muy válido y porque si tenemos esta visión de la historia para ayudarnos a comprender el presente, vamos a ver que hay grupos sociales que no van a estar representados, entonces eso tampoco no nos va a permitir comprender el presente, ¿no? Yo creo que lo que tendríamos que plantear es, desde un punto central, la historia es escrita desde Ajá. el presente y esa escritura desde el presente nos permite ver en qué estamos pensando ahora, ¿no? Y un poco lo que tú comentas que es revalorar tal vez algunos grupos de los que antes no los tomábamos en cuenta, que son sumamente importantes, que son parte de la ciudadanía, parte de lo que somos ahora. Hablemos un ratito por tal vez las figuras iconográficas de la Amazonía. Digamos, hemos hablado hace un momento, el bloque anterior me parece, acerca de los billetes nuevos que tenemos, ¿verdad? Está Chabuca Grande, está Pedro Paulet, está Arguedas, a quien también tenemos una pequeña cápsula educativa, ¿verdad? Pero se habla un poco que también faltan tal vez personajes amazónicos, como te comentaba. Tal vez crees que hay alguno por ahí o alguna, obviamente, que se nos está escapando, que tal vez podría merecer, obviamente, un gran billete. Defensores ambientales, creo, ¿no? O sea, en referencia a la Amazonía. También puede ser la población afrodescendiente, ¿no? O sea, Ujú. creo que una de las mayores críticas ahí fue la ausencia de la gran Victoria Santa Cruz. No te recuerdo ahorita un nombre exacto de un personaje amazónico, pero Ujú. yo me inclinaría más a los defensores ambientales, ¿no? Que actualmente son los más perseguidos por estar defendiendo el medio ambiente, ¿no? Frente al avance de la minería ilegal y todo ello. Entonces, creo que es un deber también del Estado prestar atención. En el último año nada más, ya creo que han fallecido no, han sido asesinados 9 defensores ambientales, ¿no? Ujú. Su gran mayoría hombres. Y es lamentable, ¿no? Que realmente deberían también tener una revaloración sobre, no sé si en los billetes, ¿no? Los Sí, billetes son algo icónicos, sí, son muy icónicos, sí, pero de alguna manera, ¿no? O sea, hay muchísimas sí, maneras de exacto. revalorar un personaje. Estoy completamente de acuerdo contigo en lo que dices, ¿no? Tal vez los billetes incluso hasta quede corto, tal vez no sea ni siquiera necesario ponerlo por ahí, tal vez sea un medio diferente el que debemos revalorar a nuestros íconos de la Amazonía que están obviamente luchando y tratando de que no perdamos eso de quienes vivimos en la ciudad, tal vez ni siquiera nos acordamos tanto, Mm, el ¿verdad? medio ambiente, sí. Exacto, el medio ambiente, ¿no? La parte con la cual ni siquiera podríamos estar sentados en este podcast, porque Exacto. si no hay eso, ¿qué nos queda? Marilyn, una pregunta final y con esto creo que yo al menos me voy más que servido por tu intervención y por tu invitación aquí. ¿Qué recomendación tal vez le podrías dar a los alumnos que están tal vez en el colegio o quienes siguen incluso también la carrera de historia o las especializaciones eh, con respecto a cómo administrar estos hechos históricos para quienes estudian en el colegio y para quienes tal vez desean seguir tus pasos, ¿no? Bueno, a los adolescentes, me imagino, ¿no? Ellos los que están saliendo del colegio, están por ahí, decirles que cultiven esa mirada crítica, ¿no? Es muy importante tener una mirada crítica sobre los hechos y para lograr esta mirada crítica, yo siempre hago énfasis en la revisión de las fuentes históricas, que está al acceso de todos, en su gran mayoría, dependiendo de qué tan antiguas sean. Pero en principio eso, ¿no? Y luego dejar un poco la visión tan, justo lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De los héroes nacionales. Yo no estoy tan de acuerdo con esa mirada de tener al héroe perfecto o a la heroína perfecta, Ujú. sino verlos como personas que son humanos y como humanos hacen cosas buenas, se equivocan y en fin, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante y que si están interesados en estudiar la carrera de historia, yo sé que a veces los padres tienen mucho recelo con este tipo de carreras asociadas a las ciencias sociales, eh, pero sí hay un campo laboral por si ellos quieren hacerlo. Usualmente las casas de estudio, las universidades, en general aquí en Perú creo que habrá solamente 9 universidades en donde se imparta la carrera de historia.
tienden a tener a sus alumnos, al ligarlos a la investigación académica, no solamente investigar, cuando la carrera de historia tiene muchos otros lugares en donde se pueden desenvolver, ¿no? Y uno de esos es también la divulgación histórica, ¿no? Que es a lo que yo me estoy abriendo paso ahora también, es hacer como un puente entre la academia y la ciudadanía. Y eso es creo que lo que más necesitamos, ¿no? Por ejemplo, pasa lo mismo también con la ciencia, ¿no? Hay muchos divulgadores científicos que a raíz de la pandemia han comenzado a salir, pero en otros países de Europa la divulgación histórica, la divulgación científica es increíblemente fuerte, y es por eso que muchas publicaciones de historia, muchos textos de historia tienen mucho arraigo, ¿no? Porque la gente está muy interesada en conocer sobre esos temas. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y gracias por ser parte de esta, no sé si amplia todavía, tal vez no lo conozco, pero comunidad de personas que contribuyen a que nosotros podamos no olvidar. Muchísimas gracias por eso, Mari. Y gracias también por dar tu tiempo y que estés aquí con nosotros en nuestra sesión número 2 de Morlen Podcast. ¿Dónde te encuentran en redes sociales para poder seguir tu taller, información acerca de lo tuyo? Gracias por la invitación, chicos. Y a mí me encuentran en YouTube como Taller de Historia PE y en Facebook y en Instagram también. Ahora estoy trabajando también en un podcast, Pláticas para el Bicentenario. Buenísimo. Sí, hay gente que diría, pero ya pasó el Bicentenario, ya estamos a 3 días del Bicentenario, pero justamente por eso lo estoy sacando después de la fecha central, ¿no? Son pláticas que lo podrán escuchar en Spotify, recién estamos en grabaciones, así que ya muy pronto lo anunciaré por mis redes sociales también. Perfecto, genial, vamos a ser coleguitas entonces de podcast. Buenazo, Mari, muchísimas gracias nuevamente a nombre de la producción de Morlen Studios y Morlen Talks también por estar aquí. Hemos tratado de abarcar algunos ángulos de lo que no conocíamos de la historia y también de cómo abordar la historia, de cómo interpretarla, de cómo sentirla y cómo vivirla actualmente al trasladar la historia a nuestro presente, porque finalmente somos la construcción de todo lo que nos ha pasado, como personas y también como nación. Así que ya a vísperas de este tan voceado bicentenario, de este tan agradecido también 200 años de independencia, porque hemos nacido en una época que tal vez ha sido menos dura para quienes la formaron. Tal vez estamos nosotros atravesando una época en el país que sí, es cierto, tiene algunos sesgos que tal vez nos hacen sentir las cosas coyunturalmente ácidas, pero creo yo, de que tal vez igual esta parte de la historia ha sido o la vivimos de una manera en que quienes la construyeron tal vez tuvieron ese corazón para poder formarla. Y nosotros debemos tratar de mantener también incluso ese corazón para continuarla y, ¿por qué no, evolucionarla? Muchísimas gracias por estar aquí en esta versión número 2 o en este episodio número 2 de Morlen Podcast, el podcast de Morlen Studios. ¡Feliz 28 para todos! Un gran abrazo a nombre de todo el grupo, de toda la producción. Espero que la estén pasando bien y que estos días que tal vez tengan un poco de distensión familiar, grupal, pues la puedan pasar súper bien. Nos vemos en el siguiente episodio, la siguiente semana. ¿De qué hablaremos? Pues entérate en el siguiente podcast. Encontrarnos por YouTube o también por Spotify. Nos encuentras como Morlen Talks Podcast. Suscríbete, dale un like si te gustó y comenta si es que de repente algo de esta conversación te pudo servir y te interesó. Muchísimas gracias a todos los tripulantes por subirse a la nave de Morlen Talks. Mi nombre es Roy Flores y estaremos juntos en la siguiente emisión. ¡Chao! Gracias por unirte a la tripulación de Morlen Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morlen Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a rflores@morlenstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa Morlen Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morlen Studios.